Señor Jesús, te doy gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por la predicación, gracias por la vida de mi tía Roselín, Señor. Te pido que tú sanes a mi tía Roselín. Te pido que cuides esta predicación que vamos a tener, Padre. Que podamos aprender mucho en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Es súper especial porque sus papás fueron nuestros líderes pues toda la vida. Y es muy bueno como verla aquí, la amamos mucho. Y sus papás sembraron tanto en nosotros que ahora que nos toca estar en este lugar pues valoramos un chorro, ¿no? Lo que hicieron, las oraciones, lo que invirtieron en nosotros. Y pues la amamos por eso y más. Y bueno, como ustedes saben, el campamento se llama Altar. Ya hemos estado escuchando y hablando lo que la palabra nos dice sobre este tema. Y quiero pues volver a hablar un poco de esto. Y no sé si me quieran acompañar ahí a Primera de Reyes 18. Vamos a leer solamente unos versículos para comenzar. Espero hayan tenido un muy buen tiempo en el devocional. Me gustaría conectar un poquito el tema que vieron de la salvación, ¿no? Es tan importante recordar la salvación y que es la razón por la que estamos aquí. Si no estamos recordando constantemente y teniendo la revelación de lo que realmente es la salvación, que es la vida que nos da a través de Jesús, nada tiene sentido, ¿no? Es ahí donde nos paramos hoy. Y quisiera empezar contándoles un sueño que tuve la semana pasada. Yo nunca tengo sueños coherentes, siempre tengo sueños así que no tienen sentido. Y no me acuerdo si antes había tenido algún sueño que tuviera un significado así espiritual o profundo. Por eso me llamó la atención, hasta me sorprendí yo. Si nunca sueño nada importante yo. Y básicamente este sueño me recordó y me trajo una revelación nueva o fresca de lo que es la salvación, ¿no? Básicamente los voy a intentar resumir, pero estaba como que en una casa cerca de donde vivimos y estaban unas personas ahí, y creo que estaba mi mamá, no sé, pero el punto es que me empezaron a platicar de una familia que iba a entregar o sacrificar a sus hijas para que las secuestraran, y que ese secuestro de esas dos hijas de ellos iba a provocar como que no sé si la ciudad o el mundo tuviera como que salvación, como que iban a salvar a las personas de algo bien raro. Entonces yo me impacté muchísimo, ¿cómo es que las van a entregar a que las secuestren? Y el punto es que esa familia, no sé por qué, vivía como que así como a las afueras, como en un lugar, como si fuera un campo. Y vinieron, ¿no? a donde estábamos, y yo traía tanta curiosidad de por qué iban a hacer eso, ¿no? Pero solo recuerdo como ver a esta familia y verla con una sonrisa, como con un gozo profundo, con una gratitud. Era el papá, la mamá y las dos niñas. Y las dos niñas eran dos niñas, creo que eran gemelas o algo así. Y eran como niñas súper bonitas, adolescentes. Y yo me acuerdo que les pregunté, estaba así como que, creo que en una mesa así, les pregunté, ¿por qué van a hacer eso? ¿Por qué van a entregar a sus hijas a que las secuestren, no? Y me decían, porque hemos entendido el sacrificio de Jesús y nuestra vida ya fue comprada. Y es un gozo para nosotros poder rendir nuestra vida y lo más valioso que tenemos para Él, en sus manos, lo que Él quiere. Y yo era como, y recuerdo verlas felices, o sea, como verlas a ellas felices porque iban a suceder eso. Es como que había un miedo, pero tenían un gozo. Y recuerdo como estar cerca de donde nosotros vivimos, así como que en una esquina, y estar como que esperando que llegaran estas personas a llevarse a estas niñas. Y yo se me hacía, no podía como dejar de estar sorprendida por eso. Y recuerdo que llegaron, y no sé por qué eso, sino no sé qué significado tendrá, pero llegaron y dijeron, le tenemos que cortar el dedo a alguien. Y yo,
Ajá, pues no sé, típica de un secuestro, yo creo. Y yo, pero no se los corten a ellas, ¿no? Y ya me lo cortaron el dedo y se las llevaron. Y ya ahí se acabó, no me acuerdo si pasó algo más, pero para mí fue como una revelación de recordar que el sacrificio de Jesús nos tiene que provocar eso, nos tiene que provocar entender que nuestra vida ya no nos pertenece y que nuestro gozo, como el gozo que yo veía en ellos, está en eso, en rendir todo lo que somos, lo más profundo. Ahí se veía como en el sueño que ese, pues como una referencia, ¿no? De que la vida de lo más preciado para ellos, ¿no? Imagínense, ¿quién hace eso? Nadie, pues en realidad, ¿no? Pero pues una referencia de lo que hizo el Padre, ¿no? Y que lo que nuestra respuesta debe de ser una entrega total, y que en esa entrega todavía, que es una respuesta, encontramos la vida verdadera, ¿no? Y yo pues te animo a que escuchamos la historia de Jesús, vemos quizá películas, la sabemos por la sociedad en la que nos tocó vivir, ¿no? Pero no importa que sepamos la historia, que hayamos visto muchas películas, yo te animo a que le pidas al Espíritu Santo que te lo revele, porque no hay otra forma de entender la salvación si no es por revelación. Y yo me di cuenta que he olvidado el entender realmente la salvación, y que nuestra vida es comprada, y que ese sacrificio de Jesús es el que hoy nos da vida, nos compra, nos compró con precio de sangre, y hoy nos da vida para poder vivir la vida eterna hoy y para siempre, y que ya no estamos ahora en muerte, sino en vida, y estamos en comunión con el Padre, y podemos ver esos frutos hoy mismo. Y bueno, conectando un poquito con eso, a lo mejor no entienden que tiene que ver con altar. Vamos a comenzar nomás leyendo estos versículos. Les doy un poquito de contexto. Todo el Antiguo Testamento nos da muchas como referencias en momentos de lo que es un altar, y cómo es que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios, los profetas, utilizaban el altar, ¿no? Y era parte pues de lo que Dios les había ordenado, de sus costumbres, y nos habla una como referencia o sombra de lo que para nosotros es. Y uno de esos momentos es cuando el profeta Elías, yo creo que eso es al menos yo lo he escuchado muchísimo en predicaciones, ¿no? Esta historia, no sé si tú la has escuchado alguna vez, pero nomás te doy contexto para no leer tanto. El profeta Elías se encontraba en un momento en el que las personas pues se habían alejado de Dios y habían empezado a hacer altares a Baal, y había muchos más profetas pues de Baal, y él pues se encontraba en esta situación en la que se sentía que era el único, ¿no? Que seguía buscando a Dios, y los convoca al monte. Imagínense, fueron un chorro de profetas. ¿Cuántos son? Creo que como 400. ¿Cuántos? Bueno, fueron muchos profetas, y él era él solo, ¿no? Entonces, pues los convoca y los como reta, ¿no? A que hagan un altar a Baal y vean si responde. Y este altar que ellos hicieron no respondió durante todo un día. Nunca cayó fuego del cielo. Él los retó, ¿no? A estos profetas de si sobre ese altar cae fuego del cielo, pues Baal es Dios. Entonces lo vemos más adelante en el versículo 30, no sé si me pueden ayudar poniéndolo, les digo, Primera de Reyes 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre.
32, edificó en las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y aquí viene lo bueno en el 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a ese pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua al que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ya, pasó ahí, como que derrotó y lo que parecía que estaba ganando, porque eran muchos más profetas de Baal. Dios respondió y en ese momento pues murieron todos esos profetas, y es una solamente como referencia o sombra de derribar aquellos altares. Los altares de Baal representan todo aquello que no es Dios, todo aquello que nosotros le damos lugar, honor en nuestras vidas, que no es Dios, ¿no? Y quiero solamente mencionar algunas cosas que podemos entender que necesita tener un altar. Pero lo primero que quiero que entendamos es que básicamente un altar tiene que ver en cómo está tu relación con Dios, cómo está tu lugar de encuentro con Dios. Y cada uno de nosotros y de ustedes tiene un altar. Yo recuerdo hace mucho que una vez una amiga así me dijo: necesito restaurar el altar de Dios. Dios me habló, y yo, ¿a qué se refiere? No había entendido en ese momento. Y básicamente es que Dios nos está hablando que cada uno de ustedes que están aquí está en alguna condición nuestro altar con Dios. Quizá ni siquiera se ha empezado a construir, quizá está en ruinas, quizá está en construcción, quizá hay fuego en ese altar y Dios está manifestando en ese lugar de encuentro en tu corazón. Y es algo que quizá no se ve, pero sí se nota. Es algo que en algún momento tiene que dar fruto en tu realidad, en tu vida. Pero cada uno de los que están aquí necesitan preguntarse: ¿cómo está mi altar? En ese momento veíamos altares de piedra, se veían visibles, y era solo una referencia, como dice la palabra, de que hoy, en este tiempo, Dios busca corazones que son un altar para Dios, corazones encendidos. Por eso en la sudadera dice: mi corazón es un altar, mi corazón es un encuentro con Dios, mi corazón está construido para poder encontrarme con Dios. ¿Y qué cosas Dios nos está pidiendo que requieren ese altar que cada uno de nosotros tenemos? Y podemos encontrar en estos versículos algunas cosas de cómo construyó Elías este altar. Y primero, una de las cosas que vemos es que tenía que ser de piedras. Creo que ya habíamos hablado de esto. Y básicamente una de las referencias que tiene que ver con esto es que antes los altares que tenían para otros dioses tenían que ser de oro, de piedras preciosas, pero Dios nos manda a hacer un altar, les manda a hacer un altar de piedras. Y esto habla que es un altar que podemos hacer en nuestro caminar. Él no requiere algo complicado, Él solamente nos pide algo real, sencillo. Podemos tener un encuentro con Él en todo momento. Las piedras están en el camino y Él busca simplemente algo real. La segunda cosa es que podemos encontrar muchas referencias, pero hoy vamos a enfocarnos en esto. Pero la segunda cosa es que vemos un sacrificio. Siempre había un sacrificio. Y como decía el Manuelito en la primera predicación, básicamente altar, el significado es un lugar de sacrificio, un lugar de matanza. Y es porque era necesario que hubiera
un sacrificio. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y la tercera cosa es que tenemos que, al nosotros entregar y construir ese altar y rendir en ese altar algo, el sacrificio, tenemos que esperar en Él. Tenemos que buscarlo. Tenemos que confiar en Él, en que Él va a hacer descender fuego. Elías hizo su parte, pero lo que hizo la diferencia, lo que hizo que creyeran que Él es Dios, lo que hizo que se viera la manifestación, fue el fuego que descendió. Así que requiere de que nosotros esperemos en Él, confiemos en que Él va a hacer la obra en tu vida, que Él va a responder, que Él va a reaccionar a tu sacrificio. ¿Ok? Entonces vemos estas tres cosas. El que Él busca solo algo sencillo, busca que construyamos algo, que busquemos, que tengamos la intención de construir con las piedras que tenemos en nuestra vida, nada fuera de lo normal, todos lo podemos hacer, no necesitamos de nada especial, pero necesitamos de una intención de construir algo, necesitamos un sacrificio y necesitamos esperar en Él, que Él va a derramar fuego y consumir nuestra vida, ¿ok? Y quería aprovechar para platicarles un poquito de mi testimonio. Dios me trajo a como platicar un poco de cómo es que yo empecé en mi caminar con Dios. Yo pues como ustedes, pues, no sé si saben, ¿no? Pero nací en un hogar cristiano, desde siempre fui a la iglesia, mis papás me enseñaron de la palabra de Dios y yo podía ser testigo de cómo ellos tenían un altar personal para Dios, no solo porque los veía buscar a Dios, sino porque lo podía ver en mi casa y no es que eran perfectos, pero podía ver el fruto y yo estaba segura de niña que el Dios que ellos me compartían era el Dios que yo tenía que conocer, que buscar. Y yo recuerdo que desde niña siempre en las noches platicaba con Dios y tenía como una relación con Dios, la verdad. Pero pasó que cuando entré en la secundaria, empecé como a buscar llenar mi corazón de muchas cosas, ¿no? Y básicamente, pues mi tendencia a poder llenar y buscar estaba en una como total búsqueda de algo más, de algo que me llenara. Y mi tendencia era que si yo tenía la aprobación de las personas, yo estaba bien, ¿no? Y, o sea, si yo era popular, yo tenía el éxito de la vida, tanto que hasta fui candidata, no está mal, pero de ahí venía de esa motivación, ¿no? Y yo no me daba cuenta y lo lograba, pero luego siempre no lo tenía y mi vida se venía abajo, ¿no? Y empecé a buscar esto. Yo creo que es igual una tendencia, algo que buscamos quizá en esa edad, no sé si todos, pero a mí me pasó, ¿no? Y empecé a llenarme y mi corazón empezó como a alejarse de Dios. Y yo sabía todos pues, esos años que mi corazón estaba lejos de Dios. No es que tenga un testimonio de, hice súper mal a la gente, o estuve en las drogas, o no sé. Pero yo sabía que mi corazón estaba lejos de Dios, ¿no? Que estaba buscando y que estaba creando un altar contrario a Dios en mi vida. Que estaba teniendo la intención de construir algo que buscara satisfacerme fuera de Dios, ¿no? Realmente yo estaba en esa búsqueda y parecía que lo lograba y que se veía algo, pero eso se destruía y dejaba de llenar mi vida. Y yo todos esos años sabía que como que, no sé, me imaginaba que un ángel iba a venir, como escuchaba esos testimonios, o que se me iba a aparecer Jesús y que iba a tener este testimonio de que ya conocía a Dios, porque yo estaba consciente que mi corazón estaba lejos de Dios y que se veía un fruto en cosas en mi vida, pero bien pudieron haber dicho la gente, ay, es una niña buena, pues siempre va con sus papás a la iglesia, pero en realidad mi corazón estaba lejos de Dios. Y recuerdo que todos esos años yo sabía que Dios estaba como que tocando mi puerta, y no dejaba de saber que yo necesitaba
volver a construir un altar para Dios. Y porque de niñas yo creo que había tenido experiencias con Dios y hubo un tiempo cuando yo llegué como a los 16 años que esos toquidos de Jesús empezaron a ser tan fuertes. No sé si estoy bien que haga eso, perdón. Empezaron a ser tan fuertes que no podía ignorarlos. El que Jesús esté tocando a tu puerta no quiere decir que ya tienes una relación con Él. Lo que hace la diferencia es que tú abras esa puerta y le permitas entrar. Pero los toquidos de Jesús empezaron a ser tan fuertes que ya no podía ignorarlos. Y tomé una decisión, a lo mejor es rara porque mis frutos no seguían siendo correctos, pero tomé una decisión de que todas las noches iba a buscarlo y que iba simplemente a pedirle que Él salvara mi vida, yo sabía que tenía que Él era el que iba a salvar mi vida, que no lo mucho que yo me esforzara, ¿no? Entonces yo empecé todas las noches a platicar con Él y mi oración era: Señor, yo quiero conocerte, no siento que te conozco. Y había una oración que por alguna razón yo siempre hacía y era: yo estoy buscando vivir una vida muy buena, pero yo te pido que tú me des una aventura. ¿Sabe por qué? Como que en ese tiempo, yo decía, yo sé que en Él voy a vivir algo mucho mejor de lo que puedo vivir fuera de Él, ¿no? Y duré como bastante, casi, no sé, la mitad de un año en esa como conversación con Dios, ¿no? Las cosas no se veían diferentes en mi vida, pero yo estaba poco a poco haciendo un altar, ¿no? Y rindiendo cosas en mi vida. Y una vez estaba en la iglesia, así, después de ese tiempo que yo estaba como buscando lo que nadie sabía. Mis papás como que, pues sabían que no era alguien que estaba haciendo cosas mal, pero estaban conscientes que mi corazón no estaba tan cerca de Dios, que muchas veces no quería ir a la iglesia, que se veían esos frutos, ¿no? Y estaba un día así sentada, había veces que nomás estaba ahí nomás sentada, y era esa niña. Y me acuerdo que mi papá dijo desde la plataforma, no me acuerdo qué dijo, pero dijo empezó a orar por mí. Desde la plataforma yo estaba sentada ahí con mi mamá. Y en eso empiezo como a llorar. Y la verdad es que no supe qué pasó, solo no podía dejar de llorar, ¿no? Y Él estaba trayendo ese fuego a mi vida y estaba pues consumiendo todo. Y de ahí empezó a venir meses en el que Él empezó a responder y empezó a traer fuego y a transformar mi vida para siempre. Y eso es lo que pasa en el altar. Algo tiene que suceder. Dios cambia tu vida. Al encontrarte con Él cambia tu vida. Y cambió mi vida para siempre y trajo una nueva vida, un nuevo propósito. Ni siquiera me lo puedo imaginar, qué fuera de mi vida hoy. No concibo, ¿no? No sé, me imagino a alguien perdida, buscando identidad, buscando aprobación. Y no es ningún secreto, ¿no? Que no es que la vida se volvió perfecta, pero Dios me dio vida. De no tener vida, ahora tuve vida en Cristo y una nueva vida que tiene nuevos sentidos, nueva forma de pensar, nueva forma de ver las cosas. Y esa vida la tenemos que hacer crecer todos los días. Y voy a hacer algo súper loco porque no avisé, pero quisiera que tú pensaras qué ha sucedido en tu vida en el altar de Dios. Y no me refiero al altar, a mí sí me pasó literalmente, ¿no? Muchos de los encuentros con Dios fueron en el altar de la iglesia, como le llaman, le llaman, por si no sabes, como a esta parte donde la gente viene y busca a Dios. Y está bien, porque en realidad sí es un lugar en el que tú vienes como respuesta a Dios muchas veces, pero al final de cuentas es un lugar físico. El altar realmente es un lugar en donde buscamos a Dios, en donde rendimos cosas. Es bien importante que entiendas eso. Yo empecé a rendir lo que era más importante para mí. Ahorita digo, ni al caso eso,
pero en ese momento era mi Dios, era mi Baal, eran mis dioses contrarios, era aquello por lo cual era tan importante para mí. Ni siquiera me imaginaba yo en ese tiempo, ¿cómo voy a dejar de llevarme con mis amigas? ¿Cómo voy a dejar de hacer estas cosas? Y Dios me lo pidió, y no es que fueran malos. Por ejemplo, con esas amigas me sigo llevando en una forma diferente, pero en ese momento Dios me lo pidió porque era mi Dios. Entonces, yo quiero que pienses qué Dios ha hecho en tu altar, qué ha transformado en esos momentos de encuentro, en ese altar que has construido quizás hace unos años, quizás hace poco. ¿Qué ha pasado en ese altar? Y quisiera que al terminar algunos pudieran quizá compartirlo, que Dios me liberó de esto, Dios me trajo vida, Dios me cambió de esto. Y yo conozco muchos testimonios, y hay un poder en hablar lo que Dios ha hecho en el altar. Hay un poder en hablar lo que Él ha hecho en tu vida, porque es como pasó con Elías. Ellos vieron algo real que no podían negar. Ellos vieron algo real, la gente que no podía negar. El fuego estaba descendiendo y no podía nadie negar que Él era Dios. Y tú hoy eres el altar de Dios. Tú y yo hoy somos el altar de Dios, y que el mundo pueda decir: ay Dios, porque puedo ver el fuego en esa vida, porque puedo ver la transformación, porque puedo ver que pasó de la muerte a vida, puedo ver que murió a esas cosas que lo ataban y hoy vive. Tú y yo somos altares encendidos. Tú y yo somos hoy altares encendidos. Y quiero que medites qué ha pasado en tu altar, porque al hablarlo podemos todos ver quién es Dios. O a lo mejor dices: nunca he experimentado eso. Y a mí me emociona al entender esto, el rendir cosas, porque yo he experimentado antes cómo al rendirlas puedo vivir, cómo al entregarlo puedo vivir, cómo al entregarlo tengo libertad, cómo al entregarlo Él me da mucho más de lo que yo tenía, mucho más de lo que yo necesitaba. Y créanme, o sea, tengo un chorro de cosas a las cuales me aferro, que no logro soltar, que no logro rendir, que no logro morir. Es más, en veces obviamente es un poco más complicado de lo que suena en el día a día, y ustedes lo saben, pero a lo mejor y tú te preguntas, ¿qué es lo que tengo que rendir, no? ¿De qué hablan? A lo mejor y se te viene nomás como que lo básico, ¿no? De, ay, tengo que dejar de ver cosas malas y así. Pero es mucho más profundo que eso. Tenemos que rendirlo todo. Tenemos que rendir nuestro corazón. Tenemos que rendir lo más valioso. Y aunque duela, porque va a doler como toda muerte, tiene un dolor, es para vida. Y es esa confianza que requiere el altar, de confiar lo más valioso a Dios, pero poder a través de la fe ver el fuego descender y nueva vida cobrar en ti. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere experimentarlo? A lo mejor no lo has encontrado en otras cosas, pero te puedo yo asegurar que lo vas a encontrar en Jesús. ¿Y qué vas a rendir? En el altar siempre vienes a perder. También le llaman altares a los lugares donde te casas, como cuando vas a ir hacia el altar y te vas a encontrar con tu esposo. Y súper bueno, o sea, a mí me ha ido muy padre en el matrimonio, pero tuve que morir a mi antigua vida, y eso a veces dolió. Y no me van a dejar negar los que se casaron, o si sí, pues, o si no, pues díganme cómo, porque la neta, o sea, mueres a tu antigua vida. Y yo pienso que por eso se divorcian un chorro, porque quieren puro felicidad, pero estás muriendo a algo para una nueva vida, para algo mejor, para unirte, para comunión. Y ese es el altar con Dios. Ese es el altar con Dios. Y el encontrarte con Él y morir a algo, pero para algo mejor, para unirte a Él. Y
solo por darte algunos ejemplos de quizá cosas que son necesarias que rindamos, que es de lo más valioso que tenemos nosotros: nuestro enfoque, nuestro tiempo, nuestro corazón por completo. A lo mejor y tu deseo de aprobación por otros, tu deseo a la perfección, a la comodidad, a deseos al placer constante, a deseos desordenados. Son cosas que Dios nos pide en el altar para darnos vida. Y muchas de esas cosas a lo mejor nos suenan. ¿Está pasando algo? Perdón. Estaba mirando eso. A lo mejor, no me acordaba que había hecho esto. A tus motivaciones más profundas, a tu pasado. Muchas veces no logras soltar tu pasado. Y déjame decirte algo. Ya estoy casi por terminar. No tienes que ser lo que fuiste en toda tu adolescencia, lo que fuiste en la primaria, lo que fuiste en la secundaria, lo que fuiste en la prepa. No tienes que ser esa persona. Dios quiere traer una nueva vida a través de un altar. Lo que va a hacer la diferencia en tu vida es un altar. No te tiene que definir lo que fuiste en la primaria, lo que fuiste en la secundaria. Créanme, yo soy una persona completamente diferente. Por un tiempo mis amigas, o sea, como que pues no entendían cómo había cambiado y me hacían carrilla, y ahora ellas mismas hablan como eras antes, y pudieron ser testigos de eso, ¿no? Y obviamente hubo muchos procesos de por medio. No es que sucede, un altar requiere de intención para construir, requiere de tiempo, de espera, de fe. Y yo como que traía mucho, no tienes que ser lo que has sido hasta hoy. Dios puede transformar eso por completo. No tienes que estar marcado por el rechazo, por la ira, por la inseguridad, no sé, porque estás marcado. Él quiere cambiar tu historia. Él quiere cambiar tu historia. Y ya por último, nomás quiero que tú te preguntes. Lo que va a hacer el cambio en tu vida no va a ser solo haber estado aquí, solo haber escuchado y entendido, sino que te preguntes y esa pregunta te lleve a una decisión. Y esa decisión es abrirle la puerta a Jesús. Esa decisión que tomes. ¿Y cómo crees que está tu altar hoy? Tienes que ser muy honesto. ¿Cómo crees? ¿No lo has empezado a construir quizá? Y por eso no has visto la vida de Cristo en tu vida como quizá en otras vidas lo has visto. ¿No has empezado a buscarle y a rendir cosas y a confiar en Él, en que tu vida es mejor en sus manos? Que en tus manos, en las manos de Él es mucho mejor la vida. Que puedes vivir una vida ligera, sin cargas. Y otra pregunta. La primera es, ¿cómo está tu altar? Y la segunda, ¿qué vas a poner hoy en el altar de Dios? Nadie lo va a hacer por ti. Ni los años en la iglesia, ni tus papás. No importa la edad que tengas, si tienes 11 o tienes, no sé, 40, 30. No importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde o temprano para depositar y rendir cosas en el altar de Dios. De verdad que hoy yo estoy súper consciente de cosas que tengo que rendir, y a pesar de que es difícil, también me emociona saber que hay que rendir, que hay sacrificio, siempre hay sacrificio, que hay algo que rendir en mi vida para poder ver manifestada la vida de Cristo en mí. Él cambia tu historia de abuso, tu historia de inestabilidad. Lo que te dijeron que eras, que te creíste y marcó tu identidad, Él la cambia en el altar. El altar te transforma. Indaga en tu historia, qué es lo que te ha definido. No la escondas, exponla en el altar. Exponla delante de Él. Esto es lo que he sido, esto es lo que me ha querido definir. Transfórmalo. Él lo hace y lo he visto una y otra vez. Soy testimonio de eso, y no solo por lo que ha pasado en mi vida. Yo agradezco a Dios por lo que Dios hizo en la vida de mis papás, que son nuestros pastores,
porque Dios transformó la vida de mi papá en un alcohólico, a alguien que vive la vida de Cristo, mi mamá en una religiosa, a alguien que hoy tiene una vida y una comunión real con Jesús, a alguien que estaba en depresión. Él lo hace. ¿Por qué has dejado de creer que Él lo hace? Y así como me pasó a mí la primera vez que Él me empezó a tocar cuando tenía 16 años y solo lloraba y ni siquiera sabía qué estaba pasando. Muchas veces vas a pensar que en el altar no está pasando nada, pero al estar tú en el altar, así como estábamos en la mañana buscando un encuentro con Él personal, como estamos hoy aquí, como viniste, algo sucede. Aunque pienses que no está pasando nada, está sucediendo algo. Algo pasa en el altar. Si quieren pasarlos de la alabanza. ¿Qué vas a rendir hoy en tu altar para que Él lo transforme y traiga vida? ¿Qué te está pidiendo Dios que rindas hoy en el altar? Quizá es aquello, no va a ser algo que no te duela. Eso es quizá una mala noticia, pero es la buena, que a través de ese dolor vas a encontrar vida y te va a dar algo mucho mejor. O quizá Él te lo va a devolver, pero mejor, como eso se pueda ver. Quizá una persona, un deseo, un sueño, una motivación, un deseo profundo. Dile al Espíritu Santo ahorita que Él te muestre, que Él examine, como decía David,